Vale. Ya. Bueno, egunon guztioi. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a darle comienzo al Consejo Rector del Organismo Autónomo Getxo Kultura. Tenemos el primer punto del orden del día. 31. Aprobación del acta de la sesión anterior. En este punto, ¿alguien desea intervenir? ¿Algo que añadir? No. De acuerdo. Este punto se da por aprobado y pasamos al siguiente, al 32. Aprobación del recurso. Entonces sí. Aprobación del recurso de reposición interpuesto por Traductores e Intérpretes S.A. contra el acuerdo del Consejo Rector del punto 27 del orden del día de la sesión celebrada el 18 de junio del 2025 y aprobación parcial del recurso de reposición interpuesto por Lanalde S.A. contra el citado acuerdo. Bueno, este punto de aprobación es de un recurso de reposición interpuesto, como hemos dicho, por TISA y Lanalde, y ambos en relación con el acuerdo adoptado en este Consejo Rector en la sesión pasada del 18 de junio, por el que se rechazó el pago de unas determinadas facturas correspondientes a unos servicios prestados. Ambas empresas han estado prestando sus respectivos servicios, tanto de taquillas como de atención al público, por indicación de Getxo Kultura, mientras que la adjudicación de dichos servicios se encontraba en un proceso de licitación. Esta situación, como sabéis, ha supuesto una continuidad de la prestación del servicio y, por supuesto, ha sido acompañada con las correspondientes facturas mensuales. Esas facturas correspondientes al periodo de mayo y parte de junio fueron finalmente rechazadas, como hemos dicho, en la última sesión del Consejo. Y esa es la decisión que ahora recurren estas dos empresas y que tenemos que pasar a debate. Estos recursos se han presentado dentro del plazo legal y lo que solicitan es fundamentalmente el reconocimiento de la prestación del servicio y el abono de las facturas no aprobadas. Los textos íntegros los tenéis junto con la convocatoria, se ha remitido junto con la convocatoria y en ellos puede verse claramente los argumentos que exponen y entre los que destacan una falta de motivación en el acuerdo de rechazo y lo que según alegan podría suponer un enriquecimiento injusto por parte de la Administración. Ante esta situación se ha solicitado un informe jurídico para analizar también la legalidad del acuerdo anterior y valorar también las alegaciones presentadas y para explicar con mayor detalle cedo la palabra al director del Aula de Cultura, Xavi Aldosunean Mesedes. Muy buenos días a todos y a todas. Señora presidenta suplente, en este caso analizados ambos escritos de recurso de reposición y visto el informe jurídico que se les ha hecho llegar con la documentación, ambos en primer lugar se han presentado en plazo y en forma y cumplen todo lo establecido y todo lo necesario según la normativa vigente. En segundo lugar, alegan la falta de motivación relativa al servicio prestado y así es como tal, no existe controversia previa en relación sobre el servicio que han prestado para que por causas objetivables no sea devengado el cobro que le corresponde. En tercer lugar, apelan mediante recurso de reposición y mediante escrito, que por explicarlo rápidamente es que se vuelva a someter en este Consejo a valoración y a votación el acuerdo previamente adoptado. Y, por tanto, viendo todo ello, la valoración jurídica que se hace es la siguiente y por dejarla muy clara, tal y como pone en el texto, la desestimación del recurso de reposición podría generar un enriquecimiento improcedente o un enriquecimiento injusto, que en caso de interponerse un recurso contencioso administrativo, tal y como ya anuncian en sus escritos, que con toda probabilidad, además desde una visión jurídica, se estimaría porque el servicio se ha prestado fehacientemente, existe la realidad, se ha trasladado la factura y, por tanto, ante una judicialización de esta reclamación se estima, es más que probable que
que los tribunales salieran a favor de las empresas, correspondería abonar a Getxo Cultura esas facturas, pero además también correspondería pagar los intereses de demora y los costes del proceso judicial. Y por tanto, considerando los riesgos que puede suponer esta operación al organismo autónomo Getxo Cultura y en aplicación de la normativa vigente en el punto 6 del informe jurídico que se ha trasladado, se dice claramente: procede estimar el recurso de reposición interpuesto por la entidad que fehacientemente ha prestado el servicio solicitado por Getxo Cultura. Y en este caso concreto, dada la importancia y las consecuencias que puede tener la votación y que para que todos los miembros del Consejo sean plenamente conocedores, y además aprovecho que hoy como secretaria de la sesión nos acompaña la letrado del Ayuntamiento, se recuerda a partir del punto 7 que en este sentido se debe recordar lo que la Ley 7/1985 de régimen local dicen los artículos 78.1 y 78.3, y es que los miembros de las corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones cometidos en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los tribunales competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable. En el punto 3 indica que las corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros por los daños y perjuicios causados a la corporación o a terceros por dolo o culpa grave, así como por las indemnizaciones que la corporación hubiera indemnizado a terceros, que, analizado en el punto 8 y se expresa claramente, en consecuencia, los miembros del Consejo Rector que voten en contra de la estimación del recurso de reposición y pago de las facturas están sujetos nominalmente a responsabilidad civil y Getxo Cultura podrá exigir su responsabilidad por haber causado daños y perjuicios al organismo que deberá indemnizar a la empresa, que se concretan en el pago de los intereses de demora y de las costas judiciales del proceso judicial. Es decir, en caso de que, y por intentar dejarlo más claro todavía, en caso de que las empresas nos lleven a juicio y perdamos el juicio, Getxo Cultura podrá reclamar la demora y las costas a los miembros del Consejo que hayan votado en contra del acuerdo, de la aprobación o de la estimación del recurso de reposición, ¿vale? Y eso es básicamente lo que pone el documento. Por tanto, la propuesta es de estimar, en concreto de los dos recursos de reposición, estimar completamente el recurso de TISA y parcialmente el de Lanalden. Y se explica por qué la empresa Lanalde remitió su recurso de reposición la semana pasada cuando ya había emitido las facturas del siguiente ciclo, ¿vale? Esas facturas vienen hoy a Consejo en el siguiente punto. Por tanto, no están todavía en momento de recurso de reposición, ¿vale? Porque todavía el Consejo no se ha declarado a tal respecto, ¿vale? Por eso, la propuesta clara es: TISA solicita que las facturas que se denegaron en aquel acuerdo se haga un recurso de reposición, se reconsidere y se estime y se proceda al pago. Lanalde solicita que tanto aquellas como las siguientes se aprueben y en este caso, desde la visión técnica y tal y como se refleja en el informe jurídico, procede a estimar las que no se aprobaron, pero las que todavía no se han tratado, esas no se deben estimar porque todavía no están en situación de poder hacer un recurso de reposición contra un acuerdo de este Consejo. Vale, es que ricasco, Xavi. ¿Preguntas? Sí, adelante, Alicia. A ver, en primer lugar, yo desde luego me siento totalmente presionada por el aula de cultura, totalmente, a cuenta de si mi grupo va a aprobar o no va a aprobar el pago de estas facturas. Aparte de eso, yo tenía varias preguntas. He leído la información que nos han mandado ustedes. En primer lugar, se habla de, tras un análisis profundo de los motivos por los cuales queda desierto, ¿cuáles son los motivos? No conocemos los motivos, un análisis profundo de los motivos. ¿Cuál es el análisis, el resultado del análisis profundo? De eso no se nos dice nada. Después, también en noviembre, en esta última licitación se detectó un error. ¿Cuál es el error? Tampoco se nos explica. O sea, me piden que vote que sí a que se pague esa factura cuando tengo una serie
de dudas, no, que no se me dice el por qué se ha llegado a esta situación. Luego, en otro momento, se habla de que se llega a un contrato, se habla de un contrato menor, por lo cual se prorroga la prestación de servicio de esta empresa. Bien, se habla de ese contrato, pero después se habla de, como fundamento jurídico, se prohíbe a las entidades del sector público la contratación verbal. Si no hay un contrato, ni menor, ni mayor, ni nada, que es un contrato verbal y está prohibido el contrato verbal. Si no hay contrato, ¿por qué tengo que pagar unas facturas? ¿El servicio se ha prestado? Sí. Si no hay contrato, pues haber puesto personas del aula de cultura a realizar el servicio. Pero lo que no se puede hacer es, si yo no tengo ningún contrato, tengo que pagar. ¿Que me van a sancionar? Pues ¿qué voy a hacer? Bueno, gracias, Alicia. En primer lugar, lo de sentirse presionada, lo que hemos querido hacer es dar una explicación detallada del procedimiento y de lo que nos hemos encontrado al haber rechazado las facturas en el punto del Consejo Rector del mes de junio. Entonces, sobrepresionada, nada, simplemente lo que queremos dejar claro pues es pues el escenario con el que nos movemos y la responsabilidad individual, personal, responsabilidad política y responsabilidad que tenemos cada uno de los miembros del Consejo. Simplemente ha sido eso. Y respecto al resto de las preguntas, las hemos estado explicando y lo hemos explicado en las comisiones anteriores, mejor dicho, en los consejos rectores anteriores. Se dio la explicación exhaustiva del técnico y en este caso del director del aula de cultura en la motivación por las que recurrimos a esa contratación para seguir prestando el servicio y dio las explicaciones pertinentes en los consejos rectores anteriores. Este tema ya ha sido tratado, Alicia. No es la primera vez que lo traemos, de hecho es que es consecuencia de no haberlo llevado y aprobado en las comisiones anteriores. Entonces, pues bueno, las explicaciones han sido dadas. Me parecen de todo punto insuficientes y vuelvo a insistir, y se dice, y además que después no hay un contrato. Miquel. Sí, bueno, estamos bastante de acuerdo con lo que acaba de explicar la portavoz del Partido Popular. Estamos de acuerdo en que ambos queremos publificar el servicio y ya lo dijimos en la anterior ocasión y propusimos ante esta situación, lo propusimos aquí y creo que mi compañero Ivón dejó muy claro que a través de empresas privadas, si gestionamos este tipo de servicios estructurales a través de estas empresas privadas, vamos hacia una precarización de los empleados y empleadas y además con el mismo servicio ocurren diferencias muy destacables. Esto es una cosa, lo explicamos nuestra opinión al respecto de este aspecto, pero luego aquí también nos surgen las dudas que ha planteado la portavoz del Partido Popular. A fin de cuentas, hemos escuchado el tema de la ley, se nos ha leído bien, hemos recibido bien la amenaza, pero la ley también, o en base a la ley también, hemos podido leerlo, el servicio se podía paralizar, se podía cancelar, se votó en contra de esa decisión en esta comisión decidió no abonar esas facturas, es decir, no seguir adelante, así lo propusimos y propusimos analizarlo. Ofrecer el servicio con personal propio y analizar también si este servicio estructural se podría dar de manera directa. Por ser estructural, como digo, aquí ocurren dos cosas. Sí, podría ocurrir que se votara en contra e indemnizar a los que votamos en contra de alguna manera, pero ¿quién ha decidido? ¿Quién ha decidido después de la comisión, después del voto en contra de la comisión, seguir prestando el servicio? Y entendemos que hay que prestar el servicio y es un servicio estructural y por lo tanto alguien ha decidido seguir adelante con este servicio, pero dejamos aquí muy claro cuál era nuestra voluntad y dejamos muy clara nuestra opinión, sabiendo qué daños podría generar, pero lo que hicimos nosotros y nosotras es tirar para atrás las facturas y con esa decisión y con las explicaciones dejábamos muy claro que queríamos publificar este servicio.
No decíamos que había que seguir prestando el servicio, por lo tanto están hablando entre ustedes y considero que tenemos que recibir explicaciones al respecto por todo lo que acabo de explicar. Vale, Miquel. Pues nada, es que ricasco. Bueno, la voluntad vuestra de H. Bildu es verdad que en el Consejo Rector de mayo se justificó con una motivación y en junio tuvimos otra, pero bueno, vale, también se pueden cambiar de opiniones. Y respecto al servicio que sí se ha seguido prestando o no, efectivamente, a consecuencia de no haber aprobado las facturas, el servicio se ha dejado de prestar. Como es lógico, cuando estamos dando un servicio hacia la ciudadanía, lo que quiere la voluntad de la dirección del Aula de Cultura y y la voluntad de la presidenta del Aula de Cultura es que se siga prestando un servicio a la ciudadanía y que por decisiones a veces que no entendemos por qué, pues, o que no las podamos compartir, pues se deje de prestar un servicio a la ciudadanía y se merme, ¿no?, ese servicio. No obstante, voy a dar paso al director del Aula de Cultura y os explicará que efectivamente ahora el servicio se ha dejado de prestar debido a consecuencia del resultado de las votaciones. Para cumplir la ley debidamente y como ha explicado muy bien desde H. Bildu, el Consejo Rector, desde que vota en contra al pago de una factura, me corresponde a mí, por criterio de prudencia, expresar y recomendar paralizar todo tipo de servicio, porque el procedimiento establece lo siguiente. A las dos empresas les tenemos que hacer una comunicación oficial, algo que hicimos después de la comisión, hicimos una comunicación oficial a cada empresa y las empresas tienen un plazo de 10 días desde la recepción de esta comunicación. Una empresa la recibió antes la comunicación que la otra, porque hay un plazo de 10 días y a la hora de saberlo nos dijeron, vale, tenemos que dejar de prestar el servicio y cada empresa nos pidió algo diferente. En una empresa ha supuesto un despido, se despidió a una persona y en el caso de la otra empresa hay otras dos personas que han movido de sitio dentro de la misma empresa, es decir, les han cambiado de puesto de trabajo, pero desde que se tomó la decisión se comunicó en un plazo de 10 días y luego hubo un plazo de otra semana aproximadamente, que es cuando se paralizó el servicio. Así, es del 6 de julio la última factura transmitida por parte de la Nalden y TISA. Así, tuvimos el 18 o 19 de junio el Consejo Rector y nosotros y nosotras al día siguiente o 2 días más tarde les enviamos la comunicación. De ahí, en un plazo de 10 días, 30 de junio aproximadamente, y se nos pedía un plazo de una semana por su parte para su organización interna y para mover de sitio, de puesto a esas personas empleadas y en el caso de la otra empresa también para hacerle el finiquito a la persona y para proceder al despido y comunicárselo, por supuesto. Por lo tanto, teniendo en cuenta la prudencia y los daños, hemos intentado hacer el menor daño posible, pero se ha tomado la decisión adoptada por esta comisión desde el 7 de julio. Estas empresas, ni la NALDE ni la empresa TISA, no están ninguna de las dos prestando servicios en este momento. Y otra cosa que quiero puntualizar, el contrato con estas dos empresas ha existido, es decir, no ha habido contrato licitado, pero ha habido contrato menor, por supuesto. Además, el contrato menor está en el perfil y se puede analizar. Ese contrato menor se ha superado, es decir, cuando se ha superado el límite, hemos venido a este Consejo Rector porque la ley así lo exige. Pero contrato menor ha existido. En la gestión de ese contrato menor y en las bases de la licitación, así consta, las solicitudes se hacen por teléfono, es decir, cuando necesitamos la taquilla para el fin de semana, por ejemplo, a menudo se hace la solicitud por teléfono y en este momento, en la licitación que hemos sacado, hemos modificado eso y ahora lo haremos por escrito, pero hasta ahora el procedimiento habitual ha sido ese, hacerlo vía teléfono, es decir, ha sido verbal de esa forma, pero a partir de ahora lo haremos por escrito y el contrato menor es lo siguiente. Nosotros como administración, por parte de una empresa, necesitamos un presupuesto. Cuando lo recibimos, vemos precio hora de taquilla, tanto hacemos un contrato menor dentro de un importe, una cantidad, y cuando concluye esa cantidad, es decir, cuando se agota, si podemos seguir con un contrato menor, seguimos. Y cuando hemos llegado al contrato menor y cuando
hemos licitado constantemente en esa situación. Tengo que recordar que el servicio de estas dos empresas se ha licitado en 4 ocasiones y no será que no lo hemos intentado, que no hemos hecho un esfuerzo. Una licitación de atención integral se cerró, está gestionado y el tema de la taquilla está en proceso abierto y lo estamos gestionando lo más rápido posible. Pero esa es la situación. Por lo tanto, quiero dejar muy claro que lo comunicamos en el plazo establecido y quiero dejar muy claro que la decisión adoptada por la mesa no se puede cumplir o hacer cumplir inmediatamente porque le tenemos que dar el plazo correspondiente a cada empresa. Hemos cumplido los pasos administrativos establecidos y eso sí, el 6 de julio, domingo, fue el último día en el que prestaron servicio esas empresas. En este momento, si alguien va a la taquilla de Musique Barri, encontrará una persona de Getxo Cultura trabajando y si se va a RKE habrá un conserje de Getxo Cultura también. Sí, gracias y buenos días. Bueno, no sé, siempre es de interés que se nos recuerde el régimen jurídico que se aplica. En eso estoy de acuerdo con la portavoz del Partido Popular, que en este caso es evidente que se hace a modo de amenaza contra los miembros del Consejo Rector por la orientación de su voto. Sí, porque en esto no se recuerda en todas las votaciones antes de que votemos. Claro, ya. Bueno, sí, tiene las mismas consecuencias. Lo que pasa es que esto es un recurso de reposición. Lo que pasa aquí es que el régimen jurídico no solo es la ley de bases de régimen local, sino que es mucho más amplio y se aplica a todos los corporativos por igual. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Claro, es que aquí en la carta de la NALDEN explican el procedimiento. Hablan de que el plazo del contrato de 2 años más 2 prorrogables terminó el 1 de noviembre. Y se informa también que el 13 de septiembre la licitación que se abrió quedó desierta y se procedió unilateralmente por parte de la Administración a dar continuidad al servicio. Hasta ahí, bien. Sin embargo, a partir del 1 de enero, dicen, se nos indica que debemos facturar al amparo de un contrato menor. Claro, y la pregunta es, ¿por qué se decide hacer un contrato menor? Porque si nos vamos a la ley de contratos, en su artículo 29, dice que en el caso de que un contrato haya finalizado su plazo, tanto el del contrato como el de las prórrogas, y para evitar incidencias y como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles, cosa que no es el caso desde luego, se podrá no interrumpir la prestación. Pero la ley de contratos en ningún momento dice que una vez terminadas las prórrogas se puede hacer un contrato menor. Es decir, lo que dice la ley de contratos es que no se pueden hacer contratos menores dividiendo algo que sí podría ser un contrato, en este caso, de servicios. Que es evidente que podría ser un contrato de servicios porque así lo ha sido durante 4 años. Entonces, aquí yo entiendo que se está yendo en contra de la ley de contratos. Además, habla de un periodo máximo de 9 meses y ¿con qué se argumenta la necesidad de continuar con este contrato? Con seguir prestando el servicio ante la necesidad de no interrumpir el mismo. Claro, es interesante para todos y todas no interrumpir el servicio, pero el servicio no se tiene por qué ver interrumpido porque no se dé ningún contrato de estas características, porque el servicio se puede seguir prestando con personal propio del aula de cultura, igual que se presta, igual que son los compañeros que están al lado de las personas estas contratadas. Por lo tanto, a mí sí me gustaría que se me aclare y que no se me conteste como se le ha hecho a la portavoz del Partido Popular, que ya se habló en otras comisiones. A mí sí me gustaría que se aclare por qué se firmó un contrato menor, en lo que, por la exposición que yo he hecho, entiendo que está fuera de la ley, y quién se lo indica en la empresa y por qué. Porque desde luego la justificación de que el servicio se va a ver interrumpido a mí no me vale, porque el servicio se puede seguir prestando con personal propio, que desde luego estoy de acuerdo con que es lo que se tendría que hacer desde un principio, que esto esté totalmente prestado por personal del ayuntamiento. Y desde luego, ahí añado también, que lo comentaba también el portavoz de EH Bildu, si el Consejo Rector
va a tener que aprobar unas facturas, desde luego el Consejo Rector debería opinar sobre, o decidir también sobre la contratación o no de ese servicio que luego vamos a tener que pagar las facturas a través de nuestro voto. A mí lo que no me ha quedado claro es lo de los contratos menores que estás diciendo. La pregunta no la he entendido. El contrato termina el 1 de noviembre. Sí. Y el 1 de enero se indica a la NALDEN que deberán seguir facturando al amparo de un contrato menor. Pero la ley de contratos no dice que terminadas las prórrogas haya que firmar un contrato menor. Dice que se puede prorrogar el servicio máximo 9 meses y por causas indispensables. Bajo mi juicio, no son ni causas indispensables, bajo mi juicio, no se puede firmar un contrato menor. Porque además la ley dice que no se puede trocear un contrato para otorgarlo en contratos menores, que es lo que se está haciendo. Yo jurídicamente y de contratos de leyes casi prefiero que toméis la palabra. Ahora bien, explica. Sí. Explicar solo una situación. Yo creo que la expliqué, estará en la videoacta. La licitación de atención integral, que es la licitación mediante la que se contrataba a la NALDE, y la licitación del servicio de taquilla, que es mediante la que se contrataba a TISA, yo creo que en el Consejo de Mayo, cuando trajimos este tema por primera vez, expliqué que por recomendación inicial de unificar la contabilidad de Getxo Cultura, porque expliqué que la venta de entradas que hacía una empresa, la venta de entradas que hacía otra empresa, la venta de entradas que hacemos online es con una tercera empresa y la venta de entradas que unificamos nosotros desde Getxo Cultura sería una cuarta. Por tanto, esto genera 4 arqueos y 4 contabilidades de ingresos distintas. El Ayuntamiento en más de una ocasión, desde el área de Economía, se nos recomendaba, por favor, unificad esto. Genera una labor muchísimo más grande de lo que suponemos. Y es por ello, tal como expliqué, que la idea y el interés que no ha salido adelante, lo digo claramente, no tengo ningún problema, fue de unificar ambos contratos, ¿vale? Para poder unificarlos y que ambos coincidan en tiempo, puede llegar a suceder que se tenga que hacer un contrato puente con una de las dos empresas. Que sea, vale, voy a sacar una licitación en este momento y está en otro, pero en esta franja de tiempo, ¿vale? Ante la presunción de que voy a sacar un contrato que va a ganar alguien y que se va a unificar, para no interrumpir el servicio y por no existir causas extraordinarias para poder prorrogar un contrato que ya no ha previsto más prórrogas, la fórmula comúnmente utilizada en la Administración, sin superar los límites de la contratación menor y de la ley de la contratación del sector público, es ese contrato puente, que es en inicio y en origen la justificación de estos contratos. El problema que hemos tenido aquí ha sido que ese puente se nos ha hecho excesivamente amplio. Si hubiésemos conseguido que al sacar la licitación, y lo vuelvo a explicar, no tengo ningún problema, si nos hubiésemos dado cuenta desde el inicio que ninguna de las dos empresas podía presentarse a ese servicio inicial, yo creo que ya os lo expliqué, porque la empresa Lanalde tiene un convenio que es sobre todo de servicio entre semana y como muchos sábados a la mañana. Y nosotros el servicio de taquilla lo necesitamos sábados a la tarde y domingos también. Y entonces la empresa primero pues nos dijo sí, pero luego efectivamente no se cumplía su convenio. Empezamos entonces a investigar su convenio y vimos que tenía una serie de condiciones, unas pausas, unos horarios partidos, unos tal, que vimos que no iba a cumplir adecuadamente el servicio de taquilla. En el segundo, tal y como lo expliqué, y creo que esto fue en el consejo anterior, en la segunda licitación que hicimos, el error fue nuestro, porque por alguna situación humana desapareció del RKE la venta de entradas. Se había presentado una empresa, podíamos haber seguido adelante, pero entonces no hubiésemos vendido entradas en RKE y consideramos que hubiese sido un agravio comparativo para la población que acude a este espacio a comprar entradas. Por tanto, y luego ya a partir de la tercera es cuando vimos que no era viable hacer que al final los servicios confluyan, hemos explicado al área de economía del ayuntamiento que no nos va a ser posible y en estos momentos hemos vuelto a la propuesta inicial, en la que tenemos un servicio de atención integral a la ciudadanía que ya está licitado, ha terminado en plazo y hay una oferta, y un servicio de taquilla de Getxo Cultura que en estos momentos todavía está en periodo de licitación. Si hubiésemos tenido
esta situación distinta y voy a recordar también que una de las dificultades que nos trasladaron las empresas fue que el posible cambio de la reforma laboral, nosotros habíamos intentado para blindar, hacer una mejor propuesta de recursos humanos y crear jornadas completas, presentábamos jornadas de 37 horas y media, pero ambas empresas y otras del sector lo que nos trasladaron es que ante la posible reforma laboral que redujera el horario a 35, esto les generaría un perjuicio en gestión y en economía al que no podrían hacer frente. Y por eso, en los últimos planteamientos, también tuvimos en cuenta eso. Pero ese puente, ese impasse entre un contrato y el nuevo que iba a unificar los servicios, se podría haber hecho, pregunto, ¿se podría haber hecho utilizando la figura que recoge la ley que he mencionado de los 9 meses? Y segundo, ¿se podría haber hecho también con personal propio? Que esa es la cuestión. En el caso primero te diré que yo tampoco tengo la respuesta porque me parece que es un tema jurídico en concreto, o sea, ver qué causas permite la ley exactamente. Yo te diría, en lo que puedo conocer, que cuando un contrato establece desde su tiene que establecer desde el inicio sus prórrogas y sus posibles modificaciones. Creo que la ley recoge casos, pero para causas excepcionales que a priori yo diría que en este caso no serían de aplicación, pero vuelvo a decir que preferiría que se estudie jurídicamente si es necesario ver esa vía. Sin embargo, la otra vía comúnmente utilizada por la Administración, tal y como digo, es la del contrato puente. Vamos a pasar a otra situación y, mientras tanto, planteamos un contrato menor que, como bien digo, si nosotros no hubiésemos tenido problema y se hubiesen presentado las ofertas dentro de los plazos que sacamos, este tema jamás hubiese llegado a esta mesa. Sí, Alicia. Sí, yo quiero decir que vamos a ver, que el error es suyo, no es nuestro. No es nuestro, porque el contrato, yo entiendo todo lo de cómo se ha querido hacer el contrato puente para unificar todo eso lo entiendo. Luego la historia de la reducción de jornada que parece que ni se va a llevar a cabo. Entonces resulta que la confusión es de ustedes y tenemos que pagar nosotros porque estamos defendiendo cumplir con la legalidad de los contratos, de la ley de contratación, cosa que ustedes se han saltado, nosotros no. Luego también han hablado de hacerlo por teléfono, lo del contrato menor, y que ahora lo van a hacer por escrito. ¿Pero dónde se ha visto que se haga un contrato por teléfono? Pues es que para evitar problemas tampoco tendría que ser. Luego, tampoco será un servicio esencial. Y también han dicho que ahora hay una persona, tanto en la RKE como en Musiquebar, que están haciendo el servicio. Pues, eso es. Pero no se está prestando el mismo servicio. El mismo, pero se está prestando... Pero no se está prestando el mismo servicio. Bueno, pues... Con el mismo horario. Con el que se vendía. Bien, pero se están vendiendo las entradas, ¿no? Sí, pero no con la amplitud. No, con de horario, amplitud. Bueno, pero es algo que tenían que tener previsto. Y luego, el responsable de los contratos son ustedes, no somos nosotros, desde luego. Sí, bueno, yo agradezco toda la explicación dada por Xavi y en mayo dije lo mismo. Y lo que dije en mayo fue lo siguiente. Dije que estaba de acuerdo con que una posibilidad era hacer un contrato puente porque la ley lo permite, pero que, como hemos dicho en muchas ocasiones, en estas situaciones agradeceríamos en pro de la transparencia traer aquí las facturas y las hemos traído. No. En mayo lo dije. Todo esto salió porque vimos los contratos menores y porque sabíamos que el contrato había finalizado. Y nosotros y nosotras, en otros casos también hemos hablado con Yanire, y lo que pedíamos era que si tenemos que pagar la indemnización o si tenemos la responsabilidad, que se traiga desde el inicio la factura. Es otra vía. Sí, disculpe, Miquel. Lo que dijimos y lo que ya expliqué a la señora presidenta sustituta en mayo, y creo que Xavi
lo entendió es que era mejor traer las facturas desde el inicio. Podemos estar aquí 9 meses si así corresponde pasando facturas, recibimos explicaciones y no habría ningún tipo de problema y no estaríamos en esta situación. Lo que se hizo es utilizar la otra vía, hacer un contrato puente y luego traer las facturas porque se ha prolongado el proceso. Pero ¿por qué pedíamos traer las facturas? Porque muy a menudo lo que ocurre aquí es que las cosas se atropellan y surgen este tipo de situaciones. Pedimos su confianza y hoy, como ya ha dicho la portavoz del Partido Popular, hemos recibido una amenaza por el impacto que puede tener nuestro voto. Pero además de eso, y nuevamente lo solicitamos, cuando ocurra algo así, hay que traer las facturas, simplemente, no es tan difícil y estaremos ahí porque como ustedes queremos que se preste ese servicio y como ustedes, nosotros y nosotras queremos que todo salga bien, pero queremos que las cosas se hagan con transparencia y de forma correcta y ya. Teniendo en cuenta que estamos en esta situación nuevamente, y creo que ya lo explicó Ivonne, pedimos nuevamente, como digo, que se analice si es posible ese servicio prestarlo de forma directa, de una forma pública. Y ha quedado muy patente y muy claro que es un servicio estructural que es un servicio totalmente necesario. Y lo han explicado ustedes en las explicaciones. Es un servicio fundamental. Por lo tanto, si es así y si se trata de un servicio básico, es decir, no es como otros contratos, pues, ostras, tráiganlo e intenten prestarlo directamente. No sé si hay que hacer una oposición o lo que fuere, pero hay mecanismos para sacarlo adelante y para hacerlo de otra forma. Por lo tanto, nuestro ruego nuevamente, que es un ruego que repetimos desde mayo, es que este servicio se preste directamente y de forma pública. De acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, lo que sí quiero recordar es que este modelo de contratación se utiliza tanto en este Ayuntamiento de Getxo como en otros donde gobiernan también representantes de quienes aquí desempeñáis las funciones de la oposición. Y lo que no debemos olvidar que entre los miembros de esta corporación, unos tenemos la responsabilidad de gobernar y otros la de ejercer el control sobre los que quienes gobernamos. Por lo tanto, podréis opinar sobre respecto a nuestra gestión, pero de cómo lo tenemos que hacer, lo decidiremos los que estamos gobernando. Y dicho esto, vamos a pasar a la votación. Vamos a pasar ya a la votación del punto correspondiente al punto 32 sobre la aprobación del recurso de reposición, interpuesto por TIPSA y por la NALDE. ¿Votos a favor? Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos en contra? Partido Popular. ¿Abstenciones? EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Por lo tanto, se aprueba la propuesta. Eskerrik asko. Pasamos. Micrófono, por favor. Que alguien le pida a la señora presidenta que encienda el micrófono. Gracias. Que alguien le pida, por favor, que encienda el micrófono porque si no, no consta en videoacta. Gracias. Venga, punto 33. Aprobación de las propuestas de acuerdo sobre el abono de las siguientes facturas. Facturas 25.084 y 25.085 de la empresa Lanalde y factura 99.715 de traductores e intérpretes. Bueno, pues estas son las facturas de estas dos empresas. Por un lado, Lanalde nos presenta las dos facturas correspondientes a la Romo Kultur Etxea Musikegarri prestado entre el 11 de junio y el 6 de julio del 2025 hasta que se cesa el servicio por parte de Lanalde, con dos importes de 2.987,31 y 2.136,62, que hace una suma total de 5.123,93. Y después tenemos, por otro lado, a TISA, que presenta también una factura correspondiente al servicio de taquilla del 1 al 30 de junio del 2025 por un importe total de 4.543,10. ¿Cuestiones? Miquel. No, nuevamente para que conste en acta. Ahora tenemos que aprobar las facturas. No sabemos qué va a ocurrir, vale.
Pero nuevamente quiero expresar lo que ya he expresado en el punto anterior para que se planteen prestar este servicio de forma directa y publicitarlo, visto en qué situación nos encontramos y visto también que se trata de un servicio estructural. Vale, muchísimas gracias. Pues procedemos a la votación. Votos a favor. Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. Votos en contra. Partido Popular y Elkarrekin Podemos. Abstenciones. EH Bildu. ¿Cómo quedamos entonces? Queda aprobada también la propuesta. Bueno, y con esto pasamos al punto 34 de información sobre los datos de programación y avance de programación. Bueno, durante los meses de junio y julio se han desarrollado múltiples actividades en los distintos espacios culturales del municipio y organizados, pues bueno, como viene siendo, de Getxo Cultura, incluyendo teatro, música, literatura, danza, cine, tanto en los espacios municipales que tenemos para ello, como en la vía pública. Y destacamos la Semana de la Danza Getxotarra con una gran afluencia de público, especialmente pues, el sábado que atrajo a casi 1.900 asistentes. El sábado 14 de junio que atrajo eso, a casi 1.900 asistentes. Programación teatral y musical en Muixuquebarri, también con buena acogida por parte del público, con espectáculos como Kalekan Musicalia, Irantzu Varela o Sorretan. También hemos tenido la Getxo Escena Kalean, 2025, programación en espacios abiertos con propuestas gratuitas de teatro y de danza. Y también se han mantenido encuentros literarios y cuentacuentos en las aulas de cultura de Algorta como de Romo. Y en lo que respecta cara al avance de la programación, en el consejo anterior si hablamos de los meses de verano, de julio y de agosto, entonces ahora nos corresponde pues hablar de la programación prevista para el mes de septiembre y tenemos la edición de la número 40, ¿no? Edición de Habaneras, eso es. También se celebrará el Festival Internacional de Folk, como vienen siendo pues todos los septiembres. Y el arranque de la cuarta muestra de teatro, ¿no? De Miquel Albizu, y empezará también, pues, que ya avanzaremos, comunicaremos y sacaremos pues, por redes, por nuestros medios de comunicación, las prematrículas para los talleres y cursos culturales del siguiente curso 2025-2026. ¿Tenéis la información? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta al respecto? Viernes 19 de septiembre será la entrega de premios de Ramiro Pinilla. Solo para recordar, para que vean, porque la información está ahí, el 19 de septiembre, viernes, será la entrega de premios de Ramiro Pinilla, ¿vale? Sé que les comunicará posteriormente, pero ya lo tienen por si quieren reservarlo en la agenda, a las 7 de la tarde, en la sala Areeta de Muixuquebarri. Vale, ¿sobre este punto? ¿Preguntas? No, sobre la programación y una falta que hay ahí, monumental. A ver, que el viernes 5 de septiembre está programado una obra de habaneras que se llama La Bella Lola y está escrito con V. No sé, en cultura, que es escrito con V que ni en catalán. En catalán es así. Pero La Bella Lola. No, La Bella Lola. La Bella Lola. No es con V. Es como nos lo han trasladado, pero en cualquier caso sí, lo miraremos. Pero me atrevería a decir que es La Bella en catalán es vieja. La vieja Lola. Es que es la vieja Lola. ¿Y entonces por qué no lo han puesto en castellano La Vieja Lola? Porque es que parece, da una sensación, el aula de cultura, que escriba eso con una V, que bueno, no sé. La Bella Lola, tal y como figura. Pero luego el catalán, luego lo tienes que traducir al castellano, porque es que si no, así parece que es La Bella Lola con falta de ortografía, en un aula de cultura. Me parece me parece tremendo. Como aula de cultura yo entiendo que podemos respetar la interculturalidad y la diversidad lingüística, y si ellos se denominan La Bella Lola, nosotros ponemos un nombre, y si así eso es, por eso. Si fuese en inglés. Bueno, no sé. ¿Alguna pregunta más?
Pero es el nombre es el nombre de ellos, no sé, ¿no? Se ha puesto la traducción al castellano, porque es que... Pero ¿por qué pero el nombre oficial del grupo es ese? Es como si viniesen, no sé, de vos y pondríamos el jefe. No tiene sentido, ¿no? Habrá que respetar el nombre original del grupo. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que en este caso, como se presta confusión, Claro. por eso pedimos la traducción al castellano. Por la confusión. Bueno, Simplemente por la confusión, claro que sí. Tomamos nota por si en la explicación del texto pues podemos, nos vuelve a ocurrir, en caso de tal, pero vamos, que la motivación es esa. Xavi, ¿tenías alguna pregunta? Sí, del adelanto de la programación he visto que hay como 3 sesiones de circo, que es ensayo y 2 preestrenos. Claro, es el circo que sale del premio Juana Vizcarra. ¿Eso qué es? ¿Porque el estreno va a ser en meses posteriores y por eso no sale en la programación? ¿O cómo funciona esto de ver los preestrenos y ensayos? Vale. La convocatoria de la Residencia de Creación y de Artes Escénicas Juana Vizcarra lo que quiere es fomentar a que compañías profesionales de todo el Estado hagan el alzado final, se le llama. Tienen ya la obra más o menos hecha, vienen aquí, la montan y ya la montan en un espacio real, con técnicos reales, y hacen 2 ensayos generales y preestrenos. Pero lo que nos dimos cuenta desde el inicio es que muchas compañías tienen el estreno acordado desde muchísimo antes con otros espacios. Y entonces, si exigíamos el estreno, veíamos que no les interesaba. Entonces, para nosotros en la fase de apoyo es un apoyo a la producción directa. En este caso, esta compañía es una compañía de circo con sede en San Sebastián, que está teniendo un montón de premios, está despegando rapidísimamente. Han hecho una propuesta para hacer una revisión del cuadro de Guernica de Picasso a través del circo. Lo menciono por recomendarlo, porque he formado parte del jurado, me ha parecido súper interesante para estar a las puertas del 90 aniversario del 1936. Sin duda alguna creo que puede ser interesante, y lo que harán es un proceso formativo de mediación con la ciudadanía, en la que se acercarán a determinados colectivos para acercar el circo, el tema, tal como han presentado, y luego esas sesiones. Pero efectivamente, para que luego, si ellos consiguen que el estreno sea en el Arriaga, en el Victoria Eugenia, o yo que sé, en el Teatro Circo, en el Circo Price de Madrid, por ejemplo, pues esto les abre puertas, y lo que nosotros al mismo tiempo conseguimos es que el logo de Guecho ya va figurando por todos aquellos lugares a los que ellos van. Es que no recuerdo las bases del certamen del concurso. O sea, no hay obligación de que luego hagan la obra posteriormente al estreno en Guecho. No, efectivamente no. Eso es. Vale, ¿alguna pregunta más sobre este punto? Bueno, pues pasamos al último punto del orden del día, ruegos y preguntas. No las hay, por lo tanto, damos por finalizado el Consejo Rector. Eskerrik asko guztioi.